El set maldito. La televisión es como un mundo paralelo. Lo que el público ve en sus pantallas es solo una pequeña fracción de lo que ocurre detrás de cámaras. Para la mayoría, es solo entretenimiento. Pero yo aprendí, de la peor manera, que algunos proyectos llevan consigo una oscuridad que no puede ser ignorada. Mi nombre es Ignacio, y en 1992 participé como extra en una telenovela de Televisa. Fue una experiencia que nunca olvidaré, no porque haya sido emocionante o divertida, sino porque dejó cicatrices en mi vida que todavía intento comprender. Todo comenzó cuando me ofrecieron un pequeño papel en una telenovela cuyo nombre prefiero no mencionar. Era un proyecto ambicioso, con un elenco de primera línea, una gran inversión en producción y la promesa de ser un éxito rotundo. Para alguien como yo, que estaba empezando en el mundo de la actuación, era una oportunidad demasiado buena para rechazar. Mi papel era insignificante, un par de escenas como cliente en una cafetería y, más adelante, un invitado en una boda ficticia. Pero no estaba allí por el dinero ni por el tiempo frente a la cámara. Lo que buscaba era estar cerca de los grandes nombres y aprender. Desde el primer día, noté que algo extraño rodeaba la producción. Había una tensión palpable en el ambiente, como si todos estuvieran caminando sobre vidrio. Durante el maquillaje y la preparación, escuché a algunos técnicos murmurar entre ellos, pero al acercarme, cambiaban rápidamente de tema. Solo alcancé a captar palabras sueltas: maldición, accidente, espejos. Pensé que eran solo rumores o chismes del equipo, algo común en las producciones grandes. Pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. Uno de los primeros indicios de que algo no estaba bien ocurrió en mi segundo día de grabación. Estábamos filmando una escena en un comedor elegante, con grandes espejos decorativos colgando de las paredes. Todo iba bien hasta que, de repente, uno de los espejos se rompió en 1000 pedazos. No había nadie cerca de él, ni una ráfaga de viento ni movimientos bruscos. Simplemente estalló. Lo extraño fue que no cayó al suelo como cabría esperar. Los fragmentos quedaron suspendidos por un momento antes de dispersarse lentamente, como si alguien los hubiera empujado con cuidado hacia el suelo. El director intentó mantener la calma, bromeando sobre el mal karma de los espejos viejos, pero el equipo técnico se veía visiblemente incómodo. Escuché a uno de ellos decir en voz baja que no era la primera vez que ocurría algo así en ese set. Lo que más me inquietó fue la actitud del elenco principal. En lugar de reírse o seguir con su trabajo, como habría sido normal, todos se quedaron quietos, con expresiones de preocupación que no parecían actuar. Más tarde, ese mismo día, uno de los asistentes de producción me contó algo que todavía no puedo olvidar. Según él, la telenovela estaba basada en la vida de una mujer que había sido muy conocida en su pueblo por realizar trabajos espirituales. Aunque la historia se había modificado y dramatizado, había un detalle importante que nadie mencionó públicamente: nunca se obtuvo el permiso de la familia de esa mujer para usar su historia. De hecho, se decía que, antes de morir, ella había advertido que su vida no debía ser contada sin su consentimiento. La producción, aparentemente, había ignorado esa advertencia y ahora se rumoraba que estaban pagando el precio. En los días siguientes, los accidentes comenzaron a acumularse. Un actor del elenco principal sufrió una caída en las escaleras que lo dejó fuera de la grabación durante semanas. Otro contrajo una infección extraña que lo obligó a abandonar el proyecto por completo. Incluso la protagonista, una actriz reconocida, mencionó que sentía que alguien la observaba constantemente cuando estaba en el set, aunque nunca pudo explicar qué o quién era. Lo que ocurrió durante la escena de la boda fue lo que realmente me convenció de que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. Habían montado un enorme salón con candelabros, flores y velas para la grabación. Yo estaba sentado en una de las mesas como invitado ficticio, tratando de mantenerme quieto y profesional mientras los actores principales filmaban sus diálogos. Todo parecía ir bien hasta que noté algo extraño en una de las velas del centro de mi mesa. La llama comenzó a moverse de manera inusual, girando en círculos como si estuviera siendo manipulada por una fuerza invisible. Antes de que pudiera apartar la vista, la llama tomó una forma definida. Era un rostro.
No el rostro de alguien que reconociera, sino algo que parecía burlarse de nosotros, con una sonrisa torcida y ojos que parecían dos puntos oscuros dentro de la luz. Fue solo un segundo, pero bastó para que la persona sentada a mi lado se levantara abruptamente, derribando su silla en el proceso. El equipo de grabación detuvo la escena, pero no lograron encontrar una explicación para lo que ocurrió. Esa noche, uno de los técnicos más antiguos me contó algo que terminó de aterrorizarme. Según él, antes de que la telenovela comenzara a grabarse, el equipo había realizado algunas pruebas en el set. Durante una de esas pruebas, dejaron las cámaras encendidas para filmar toda la noche. Al revisar las grabaciones, encontraron algo que los dejó sin palabras. En el video, mientras el set estaba vacío, las cámaras captaron sombras moviéndose entre los decorados, sombras que no correspondían a ninguna persona ni objeto conocido. Después de eso, mi actitud hacia el proyecto cambió por completo. Ya no quería aprender ni impresionar a nadie. Solo quería terminar mi contrato y salir de ahí. Pero el set parecía no querer dejarme ir. En mi última semana de grabación, mientras guardaba algunas cosas en el camerino, noté que mi reflejo en el espejo no coincidía con mis movimientos. Por un breve momento, el yo del espejo no estaba haciendo lo mismo que yo. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. Fue algo tan breve que intenté convencerme de que lo había imaginado, pero en el fondo sabía que no era así. Cuando finalmente terminó mi participación en la telenovela, sentí un enorme alivio. Pero el verdadero horror llegó meses después, cuando la serie comenzó a emitirse. Aunque intenté evitar verla, no pude resistir la curiosidad de sintonizar el primer episodio. Todo parecía normal hasta que, durante una escena en particular, noté algo que no estaba en el guión. En el fondo de una de las tomas, justo detrás de los actores, había una figura borrosa, algo que no debería estar ahí. Intenté convencerme de que era un error técnico, un problema con la grabación o la edición. Pero cuando volví a ver la escena, la figura seguía ahí, moviéndose ligeramente, como si estuviera observando a los actores. Después de ese día, no volví a ver la telenovela. No sé qué fue de ella ni de su elenco, pero escuché rumores de que varios miembros del equipo tuvieron problemas personales o enfermedades inexplicables después de trabajar en el proyecto. Han pasado años desde entonces, pero todavía sueño con ese set, con los espejos rotos y las llamas burlonas. A veces me pregunto si realmente fue una maldición o si todo fue una extraña coincidencia. Lo que sí sé es que no vuelvo a confiar en cualquier proyecto, porque algunas historias no quieren ser contadas y cuando lo intentas, el precio puede ser demasiado alto. El set que nunca duerme. Hay lugares que nunca dejan de ser lo que fueron, sin importar cuánto intentes transformarlos. Puedes cambiar sus paredes, llenar los espacios con decorados brillantes o rodearlos de cámaras y luces, pero el pasado se niega a irse. Mi nombre es Alberto, y en 1995 trabajé como asistente de producción en un programa de comedia. Fue un trabajo que me abrió las puertas al mundo de la televisión, pero también uno que me dejó marcado para siempre. Ese año, nos asignaron grabar varios episodios en un set que habían construido en las instalaciones de un antiguo hospital. Según me explicaron, el lugar había cerrado hacía décadas, aunque nadie me dijo exactamente por qué. Televisa lo había adquirido hacía poco y, en un esfuerzo por ahorrar costos, lo convirtieron en un espacio temporal para grabaciones. Las habitaciones del hospital fueron transformadas en camerinos, las antiguas salas de espera en oficinas y los quirófanos en escenarios. Pero había algo en ese lugar que no podía ser remodelado, algo que permanecía enterrado bajo la pintura fresca y los pisos recién colocados. El primer día que llegué, sentí que el edificio tenía vida propia. Era enorme, con pasillos interminables y puertas que parecían llevar a ninguna parte. Aunque ya no era un hospital, el aire estaba impregnado con ese olor a desinfectante y humedad que se queda atrapado en las paredes. Había marcas en el suelo que no lograron borrar del todo, líneas amarillas que delineaban camillas o zonas restringidas. Las luces, aunque nuevas, fallaban con frecuencia, parpadeando sin razón aparente. Nadie lo decía abiertamente, pero se notaba que el equipo estaba incómodo.
El programa que estábamos grabando era una comedia ligera, llena de chistes y situaciones absurdas. Algo diseñado para hacer reír al público. Pero desde el primer día, todo parecía fuera de lugar. Mientras los actores ensayaban sus escenas, se escuchaban risas. No las risas típicas de un set lleno de bromas, sino algo diferente. Risas lejanas, extrañas, que no coincidían con los chistes ni con las reacciones del equipo. Al principio pensé que eran parte del audio pregrabado que usábamos para ambientar, pero cuando revisé con el técnico de sonido, me aseguró que no había activado nada aún. Durante la primera grabación, las cosas comenzaron a descontrolarse. Las luces seguían apagándose sin motivo, y en más de una ocasión los actores tuvieron que detenerse porque escuchaban pasos detrás de ellos. Una de las cámaras falló por completo, y cuando revisaron el material grabado, se dieron cuenta de que las tomas estaban borrosas, como si algo hubiera interferido con la lente. Una de las cosas más inquietantes ocurrió cuando estábamos limpiando al final de la jornada. Me asignaron recoger utilería en uno de los pasillos que conectaban el set principal con los camerinos. Estaba solo, metiendo todo en una caja, cuando levanté la vista y la vi. Era una mujer, parada al fondo del pasillo. Llevaba un uniforme blanco, como el de una enfermera, pero su postura era rígida, casi antinatural. Pensé que era una actriz perdida, tal vez alguien que se había quedado explorando el edificio después del rodaje. Levanté una mano para llamarle la atención, pero no se movió. Sus ojos parecían mirarme, pero no con interés, más bien como si estuviera examinándome. Dejé la caja en el suelo y caminé hacia ella, pero cuando llegué al lugar donde estaba, ya no había nadie. El pasillo estaba vacío. Miré a mi alrededor, pero las puertas cercanas estaban cerradas. No podía haber salido sin que yo la viera. Esa noche no dije nada. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no fui el único que notó cosas extrañas. Una de las maquillistas dijo que, mientras estaba retocando a un actor, escuchó que alguien movía sillas en la habitación contigua. Cuando fue a revisar, las sillas estaban alineadas perfectamente, como si nunca hubieran sido tocadas. Otros miembros del equipo mencionaron que el edificio era tan grande que a veces escuchaban voces lejanas, pero cuando iban a buscar, nunca encontraban a nadie. Lo que terminó de convencerme de que algo no estaba bien ocurrió unas semanas después. Habíamos terminado de grabar temprano y yo me ofrecí a quedarme para recoger algunas cosas. Estaba en una de las habitaciones que solía ser un quirófano. Las paredes aún tenían las baldosas originales, aunque las habían pintado de blanco. En un rincón, había una vieja lámpara quirúrgica que no lograron remover, así que simplemente la dejaron como parte del decorado. Mientras organizaba la utilería, el aire en la habitación cambió. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana, pero no había corrientes de aire. De repente, la lámpara quirúrgica comenzó a balancearse, lentamente al principio, y luego con más fuerza, como si alguien la estuviera empujando. Me quedé inmóvil, mirando cómo se movía, incapaz de entender lo que estaba pasando. Cuando finalmente me armé de valor para salir de la habitación, escuché un ruido detrás de mí, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Me giré y vi que uno de los bisturís de utilería estaba en el suelo, aunque lo había dejado sobre una mesa momentos antes. No esperé para averiguar más. Salí corriendo del set y no volví a entrar solo a ese lugar nunca más. Después de ese día, empecé a investigar sobre el hospital. Descubrí que había cerrado en los años 60 después de una serie de eventos trágicos. Según los registros, hubo un incendio en el ala sur del edificio que cobró la vida de varios pacientes y personal médico. Algunos de los cuerpos nunca fueron encontrados. La sección donde grabábamos había sido parte de esa ala, aunque ahora estaba remodelada. Hasta el día de hoy, no sé qué era lo que habitaba en ese lugar. Algunos compañeros dijeron que lo que escuchábamos y veíamos eran fragmentos del pasado, ecos de lo que ocurrió en el hospital. Otros estaban convencidos de que algo más oscuro seguía ahí, alimentándose de las personas que entraban al edificio. Lo que sí sé es que, cada vez que pienso en ese pasillo o en la enfermera que vi, siento que nunca debimos haber usado ese lugar.
Algunos espacios tienen cicatrices que no se pueden borrar, no importa cuántas capas de pintura les pongas encima. El pacto del productor. El éxito en la televisión no es algo que se gane fácilmente. Es un mundo competitivo, despiadado y lleno de secretos. Pero hay historias detrás de los reflectores que nunca llegan al público, historias que se ocultan en las sombras de los estudios. Mi nombre es Claudia y durante muchos años trabajé como asistente de producción en Televisa. Si algo aprendí en ese tiempo es que, detrás del brillo de las cámaras, hay cosas que no deberían ser descubiertas. Lo que voy a contar ocurrió hace casi una década, pero todavía me persigue. En los años 70, hubo un productor en Televisa que alcanzó un nivel de éxito que parecía irreal. Su nombre era Emilio Vargas. En un periodo de 5 años, pasó de ser un escritor mediocre a convertirse en uno de los hombres más poderosos de la industria. Cada programa que tocaba se convertía en un éxito, cada proyecto que desarrollaba rompía récords de audiencia. Pero su ascenso era tan rápido que muchos comenzaron a sospechar. Algunos decían que tenía un talento nato, otros que sabía manipular a las personas adecuadas. Pero los rumores más oscuros sugerían algo diferente, que Emilio había hecho un pacto con algo que no pertenecía a este mundo. Nunca supe si esos rumores eran ciertos, pero lo que ocurrió después de su muerte me hace pensar que, tal vez, había algo de verdad en ellos. Emilio falleció en 1979 de un infarto fulminante mientras estaba sentado en su oficina. Había estado trabajando hasta tarde en un nuevo programa y lo encontraron al día siguiente desplomado sobre su escritorio. La noticia conmocionó a la industria, pero no tardó en surgir un nuevo rumor, que Emilio no se había ido del todo. Su oficina, ubicada en el edificio principal de Televisa, se cerró durante años. Nadie quería entrar allí. Los empleados decían que cosas extrañas ocurrían en ese lugar, objetos que se movían sin explicación, luces que se encendían y apagaban solas, y lo más perturbador, figuras que aparecían reflejadas en los espejos. Aunque el cuarto estuviera vacío. Cuando me asignaron a esa oficina en 2015, no sabía nada de estas historias. Había sido remodelada recientemente y estaba destinada a ser utilizada por el equipo de producción de un nuevo programa. Al principio, estaba emocionada por trabajar en un espacio tan amplio y bien equipado. Pero esa emoción no duró mucho. Desde el primer día, algo no se sentía bien. El aire en la oficina era pesado, como si el lugar estuviera cargado de algo invisible. Pero lo que más me inquietaba era el escritorio. Era un mueble antiguo, de madera oscura, y aunque habían cambiado casi todo durante la remodelación, el escritorio de Emilio había permanecido. Decían que era un detalle histórico, algo que se había decidido conservar como un tributo a su legado. La primera vez que noté algo extraño fue una tarde, mientras revisaba unos documentos. Estaba sola en la oficina, organizando unos archivos, cuando escuché un golpe seco. Levanté la vista y vi que una de las tazas de café que estaba sobre el escritorio había caído al suelo. Lo extraño es que no había nadie más allí y la taza estaba lejos del borde. Pensé que quizá la vibración del edificio la había movido, así que no le di importancia. Pero las cosas no se detuvieron ahí. En las semanas siguientes, pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Los cajones del escritorio se abrían solos, las luces parpadeaban sin razón aparente y, en una ocasión, encontré una hoja de papel sobre el escritorio que no recordaba haber colocado ahí. Tenía garabatos, como notas escritas a toda prisa. Lo más extraño era que la letra no coincidía con la de nadie del equipo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, algo ocurrió que nunca podré olvidar. Estaba revisando el guión del programa cuando, por alguna razón, sentí la necesidad de mirar hacia el espejo grande que estaba colgado en una de las paredes. No sé qué me hizo levantar la vista, pero lo hice. En el reflejo, vi algo que no estaba en la oficina, una figura sentada en el escritorio. Era un hombre, con un traje oscuro y el rostro inclinado hacia abajo, como si estuviera escribiendo algo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, tratando de convencerme de que era una ilusión, un reflejo distorsionado.
Pero cuando parpadeé, la figura se desvaneció. Después de eso, todo cambió. Empecé a evitar la oficina tanto como podía, inventando excusas para trabajar en otros lugares. Pero el escritorio me perseguía, incluso cuando no estaba allí. Tenía pesadillas recurrentes en las que lo veía sentado frente a ese mueble, escribiendo sin descanso. Lo peor era que, en los sueños, podía escuchar el sonido de su pluma raspando el papel, interminable, como si estuviera escribiendo algo que nunca podría terminar. Finalmente, decidí hablar con uno de los empleados más antiguos del edificio, alguien que había trabajado en Televisa desde los tiempos de Emilio. Al principio, no quería decirme nada, pero cuando insistí, me contó lo que sabía. Según él, Emilio pasaba horas escribiendo en ese escritorio, incluso durante la noche. Decían que hablaba solo, como si estuviera discutiendo ideas con alguien que no se podía ver. Y cuando lo encontraron muerto, su mano aún sostenía una pluma, pero el papel frente a él estaba en blanco. Después de escuchar eso, renuncié al proyecto y pedí un cambio de oficina. No volví a entrar en esa habitación, pero supe que el programa fue cancelado poco después. Decían que había problemas de producción, pero yo sabía la verdad. El escritorio de Emilio sigue allí, o al menos eso creo. Algunos dicen que han visto papeles con garabatos aparecer sobre él, incluso cuando nadie lo usa. Otros afirman que, por las noches, se escucha el sonido de una pluma escribiendo, aunque la oficina esté vacía. No sé si Emilio hizo un pacto o si simplemente dejó algo de sí mismo en ese lugar. Pero lo que sí sé es que ese escritorio guarda algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Y si alguna vez entras a esa oficina, te recomiendo que nunca te sientes ahí, porque tal vez lo que Emilio dejó atrás está esperando a alguien más para continuar escribiendo lo que nunca terminó. El programa que nunca existió. Hay historias que nacen para ser olvidadas. Rumores que se deslizan por las grietas de los lugares donde ocurrieron, negándose a desaparecer del todo. Mi nombre es Alejandra y trabajé como asistente de producción en Televisa por más de 20 años. Durante ese tiempo, escuché muchas historias extrañas, pero solo una logró quitarme el sueño. Lo peor es que no se trata de un cuento inventado o un rumor sin fundamentos. Es algo que realmente ocurrió, algo que conocí demasiado bien porque me tocó estar ahí, aunque desearía no haberlo hecho nunca. En los años 80, Televisa intentó crear un programa infantil diferente a cualquier cosa que se hubiera hecho antes. Querían algo que conectara con los niños, algo que se sintiera misterioso y emocionante. Se llamaría El Rincón de las Sombras, y la idea era mezclar juegos, música y pequeñas historias tenebrosas, aunque, claro, todo debía ser apto para el público infantil. El piloto se grabó en un set improvisado en los estudios de San Ángel, en un foro pequeño que normalmente se usaba para pruebas de vestuario. Yo no estuve involucrada directamente en la producción del piloto, pero recuerdo bien cómo era el set. Tenía una estética extraña, como si estuviera inspirado en cuentos de hadas, pero con un giro oscuro. Había un árbol artificial en el centro del escenario, con ramas retorcidas que parecían casi reales. Alrededor, las paredes del foro habían sido decoradas para parecer un bosque en penumbra, con animales pintados y sombras proyectadas por luces estratégicamente colocadas. Al principio, parecía un proyecto ambicioso y único. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. El día de la grabación, el foro estaba lleno de niños. Habían sido seleccionados de agencias de talento, niños sonrientes y entusiasmados por aparecer en la televisión. Se grabaron algunas escenas, los pequeños corriendo por el set, jugando con pelotas de colores y cantando canciones. Pero hubo problemas desde el inicio. Las luces fallaban constantemente, como si algo invisible estuviera interfiriendo con el equipo eléctrico. Los actores adultos que participaban en el programa mencionaron que sentían un ambiente extraño, pero nadie le dio importancia. Los niños, sin embargo, parecían cada vez más incómodos. Algunos se quedaban inmóviles, mirando fijamente hacia las esquinas oscuras del set. Otros empezaron a llorar sin motivo aparente. Al final de la jornada, varios padres se quejaron de que sus hijos no querían volver.
Decían que habían tenido miedo durante toda la grabación, pero no podían explicar por qué. La producción del piloto continuó durante 2 días más, pero los problemas no dejaron de acumularse. El incidente más perturbador ocurrió el último día, cuando una de las niñas del elenco desapareció momentáneamente durante la grabación. El foro estaba cerrado y nadie vio que saliera, pero se esfumó por completo durante casi media hora. La encontraron detrás del árbol artificial, acurrucada y con los ojos abiertos como platos, murmurando algo que nadie entendió. Lo más extraño fue que el lugar donde la encontraron ya había sido revisado varias veces. Era como si hubiera estado ahí todo el tiempo, escondida de alguna manera que desafiaba la lógica. Después de ese incidente, el proyecto fue cancelado. El piloto nunca salió al aire y el set fue desmantelado de inmediato. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Durante los meses siguientes, varios de los niños que participaron en la grabación empezaron a sufrir pesadillas recurrentes. Sus padres reportaron que despertaban gritando en mitad de la noche, diciendo que veían figuras observándolos desde los rincones de sus cuartos. Algunos niños comenzaron a presentar marcas en la piel, pequeños moretones en forma de manos que nadie podía explicar. Uno de los padres, desesperado, acudió a Televisa buscando respuestas, pero fue ignorado. No querían que la historia se hiciera pública, así que todo se manejó en silencio. Pero para nosotros, los que trabajábamos allí, era imposible no hablar del tema. El rumor de que el set estaba maldito empezó a correr entre el personal y el foro donde se había grabado el piloto quedó vacío por mucho tiempo. Años después, me asignaron trabajar en ese mismo foro para un comercial. Me aseguraron que todo estaba bien, que ya habían limpiado el espacio y reemplazado el equipo. Pero cuando entré por primera vez, algo me golpeó como un mazazo en el pecho. No sé cómo explicarlo, pero era como si las paredes estuvieran impregnadas de algo que no podía verse, pero que estaba ahí. La grabación fue normal durante el día, pero en la noche, cuando la mayoría del equipo se fue, me quedé organizando unos papeles en una mesa junto al set. Entonces, lo escuché. Era un sonido tenue al principio, casi imperceptible, pero cuando presté atención, lo reconocí de inmediato. Eran risas. No eran risas normales. Sonaban agudas, rápidas, y parecían venir de todas partes del foro. Apagué lo que estaba haciendo y traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero los sonidos continuaron. Esta vez no eran solo risas. Había pasos pequeños, ligeros, como si un grupo de niños estuviera corriendo por el set. Miré hacia el lugar donde antes estaba el árbol artificial y juraría que vi algo moverse. No era una persona, pero tampoco parecía una sombra normal. Apagué las luces y salí corriendo del foro sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en ese lugar. Desde entonces, he evitado ese foro y cualquier mención del programa. Algunos compañeros dicen que a veces, por las noches, las cámaras de seguridad detectan movimiento en el espacio, aunque siempre está vacío. Otros aseguran que han escuchado esas mismas risas cuando pasan cerca. No sé qué ocurrió realmente en el set de El Rincón de las Sombras, pero lo que sí sé es que hay cosas que nunca deberían ser grabadas. Hay energías, intenciones o algo más que no pertenece a este mundo. Y aunque el programa nunca salió al aire, parece que lo que despertaron en ese foro sigue ahí, esperando en la oscuridad, sin intención de irse jamás. La secta detrás del programa. El mundo de la televisión es un lugar donde todo parece brillar, donde el espectáculo eclipsa lo que ocurre detrás de cámaras. Pero si uno observa con cuidado, encuentra secretos enterrados, algunos tan oscuros que nunca deberían salir a la luz. Mi nombre es Arturo, y en 1996 trabajaba como asistente de producción en un programa de concursos de Televisa. Lo que parecía un simple empleo terminó convirtiéndose en la experiencia más aterradora de mi vida. No he vuelto a trabajar en televisión desde entonces, y lo que voy a contar aquí es la razón. El programa, cuyo nombre prefiero no mencionar, se emitía todos los sábados en horario estelar. Era popular, entretenido y dinámico.
Los concursantes participaban en pruebas físicas, trivias y juegos de habilidad para ganar premios en efectivo. Pero lo que el público nunca supo es que el programa también tenía una reputación bastante siniestra. En el tiempo que estuve ahí, al menos 4 concursantes sufrieron accidentes graves en plena grabación. Uno cayó desde una estructura mal asegurada, otro se cortó profundamente con un vidrio roto del set y 2 más tuvieron desmayos inexplicables a pesar de estar en buen estado físico. Al principio, pensamos que era una cuestión de mala suerte o errores humanos. Los accidentes en la televisión no son raros, después de todo. Pero la frecuencia de los incidentes comenzó a preocuparnos. Algunos miembros del equipo empezaron a hablar de mala energía en el set. Yo no creía en esas cosas, pero no podía negar que el ambiente del programa se sentía extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Todo llegó a un punto de quiebre una tarde, durante la preparación de un episodio especial. Estábamos en pleno montaje del set cuando uno de los asistentes de utilería, un tipo llamado Raúl, entró corriendo al área de producción con una expresión de pánico en el rostro. Decía haber encontrado algo en uno de los camerinos. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Raúl siempre había sido algo paranoico. Pero su insistencia nos hizo ir a ver. El camerino en cuestión era uno de los más antiguos del edificio. Había sido asignado a un concursante que aún no llegaba. Cuando entramos, lo primero que notamos fue un olor extraño, como a humedad mezclada con algo químico. En la pared del fondo, justo detrás del espejo, había un dibujo. No era un grafiti cualquiera. Era un símbolo, una especie de círculo rodeado de líneas y letras que ninguno de nosotros pudo identificar. Había sido pintado con algo que parecía sangre seca. La imagen era perturbadora, pero lo peor fue lo que encontramos en el suelo. Al lado de la silla del camerino había un pequeño montón de cenizas y lo que parecían ser huesos quemados, como los restos de un pájaro o un animal pequeño. Nadie dijo nada al principio. Estábamos paralizados, tratando de entender qué significaba todo aquello. Raúl, temblando, dijo que debíamos llamar a seguridad y así lo hicimos. Los guardias acordonaron el camerino y llamaron a los productores. Nos dijeron que no mencionáramos nada a los concursantes ni a nadie del equipo. Oficialmente, se trataba de un acto vandálico y no debía afectar la grabación. Pero las cosas solo se pusieron más extrañas. Esa misma noche, mientras revisábamos las cámaras de seguridad para intentar descubrir quién había entrado al camerino, encontramos algo que no tenía explicación. En las grabaciones, se podía ver claramente que nadie había entrado al camerino en las horas previas. Pero al adelantar las imágenes, las luces del cuarto comenzaban a parpadear y una sombra borrosa parecía moverse por la habitación, como si alguien estuviera allí, aunque nunca se veía una figura definida. Esa semana, otro concursante sufrió un accidente. Mientras corría en una de las pruebas físicas, se tropezó de manera inexplicable y se golpeó la cabeza contra una barra metálica. Lo llevamos al hospital, donde los médicos dijeron que no había razones evidentes para su caída, como si algo invisible lo hubiera empujado. Lo que realmente me aterrorizó ocurrió un par de días después, cuando estábamos desmontando el set. Había terminado mi turno y estaba caminando hacia la salida cuando pasé cerca del camerino acordonado. La puerta estaba entreabierta y aunque sabía que no debía entrar, algo me hizo detenerme. Desde donde estaba, podía ver el espejo al fondo del cuarto. Por un instante, juraría que mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Esa noche, no pude dormir. Mi mente regresaba una y otra vez al símbolo en la pared, al montón de cenizas y a la sombra en las grabaciones. Decidí investigar por mi cuenta, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Hablé con algunos compañeros y, poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Uno de los técnicos de iluminación, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en Televisa, me confesó algo que me heló la sangre. Según él, hacía años, un grupo de personas que trabajaban en producción se había involucrado en prácticas extrañas, algo relacionado con rituales y supersticiones. Usaban los programas como una especie de escenario para atraer energías.
Decían que los aplausos del público y la atención masiva eran perfectos para canalizar algo que no comprendían del todo. Después de esa conversación, todo empezó a tener sentido: los accidentes, los símbolos, la sensación de que algo oscuro rodeaba al programa. Aunque intenté seguir trabajando como si nada, cada día se volvía más difícil. El ambiente en el set era insoportable y sentía que alguien, o algo, nos estaba observando constantemente. Unas semanas después, renuncié. No quise quedarme para averiguar más. Pero aún me persiguen los recuerdos de lo que vi y escuché en ese lugar. A veces, cuando veo programas de concursos en la televisión, no puedo evitar preguntarme si aún quedan rastros de aquello. Si lo que empezó en ese camerino sigue ahí, escondido, esperando a que alguien más lo descubra. El director desaparecido. Hay secretos que se entierran en los lugares más oscuros, esperando el momento exacto para salir a la superficie. Mi nombre es Julián y trabajé como asistente de cámara en Televisa durante los años 80. Fue una época de grandes producciones, de locaciones remotas y rodajes interminables. Pero hay algo que siempre evitamos mencionar cuando recordamos esos tiempos: la desaparición de Salvador Ariza, un director que, en su momento, fue uno de los nombres más prometedores de la industria. Lo que ocurrió con él fue algo que ningún manual de producción podría explicar, algo que todavía me atormenta cada vez que pienso en ello. Era 1987 y estábamos filmando una telenovela en una locación remota, en un pequeño pueblo de Querétaro. El lugar era perfecto para lo que necesitábamos: un ambiente rústico, rodeado de montañas y con un aire de aislamiento que encajaba con la historia que queríamos contar. Salvador era el director, un hombre apasionado por su trabajo, conocido por llevar sus ideas al límite y exigir lo mejor de su equipo. Pero lo que más recuerdo de él era su obsesión por los detalles, una obsesión que, al final, lo llevó a su desaparición. El rodaje comenzó sin problemas. Las primeras tomas se grabaron en el centro del pueblo, donde habíamos adaptado una vieja casona para que sirviera como set principal. Pero Salvador siempre buscaba algo más. Durante una pausa, escuché que algunos locales le habían hablado de una cueva cercana, un lugar que, según ellos, tenía una energía especial. Nadie le dio demasiada importancia al comentario, pero Salvador parecía intrigado. Insistió en que alguien del equipo lo acompañara a explorarla, pero todos estábamos ocupados con los preparativos del siguiente día de grabación, así que decidió ir solo. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Al principio, no nos preocupamos demasiado. Salvador solía desaparecer durante horas cuando estaba buscando inspiración o revisando locaciones por su cuenta. Pero cuando la noche cayó y no regresó al hotel donde estábamos alojados, empezamos a preocuparnos. Algunos del equipo intentaron llamarlo, pero no respondió. A la mañana siguiente, organizamos un grupo para buscarlo, siguiendo las indicaciones de los locales que le habían hablado de la cueva. La cueva estaba a unos 30 minutos a pie del pueblo, escondida entre árboles y matorrales. Cuando llegamos, encontramos su auto estacionado en un pequeño claro. Pero no había señales de él. Entramos a la cueva, una abertura angosta que conducía a un túnel oscuro y húmedo. Algunos de los técnicos encendieron linternas y avanzamos, llamándolo por su nombre. Pero el silencio era absoluto. Lo que encontramos en el interior de la cueva nos dejó helados. En el suelo, a unos 50 metros de la entrada, había una pequeña grabadora de casete y una hoja de papel arrugada. La grabadora estaba apagada, pero cuando revisamos la hoja, vimos que Salvador había escrito algo a mano, con una letra apresurada. Las palabras eran confusas, casi ininteligibles: no están solos, la luz no los toca, regresan cuando los miras. Era como si hubiera estado escribiendo en un estado de pánico absoluto. Volvimos al pueblo con la grabadora y la nota, tratando de encontrarle sentido a lo que habíamos visto. En la grabadora había una cinta que contenía su última grabación. Cuando la reproducimos, lo único que escuchamos fueron ruidos extraños, pasos, como si alguien estuviera caminando detrás de él, y una respiración entrecortada que no parecía la suya. En un momento, se escuchaba a Salvador murmurar algo,
pero su voz era baja y estaba distorsionada por el ruido. Solo pudimos distinguir una frase: no deberían estar aquí. Las autoridades locales se involucraron en la búsqueda, pero después de días de rastreos y entrevistas, no encontraron nada. Salvador Ariza simplemente había desaparecido. Su familia y la producción decidieron cancelar el proyecto, y todos volvimos a la Ciudad de México con más preguntas que respuestas. Pensé que ese sería el final de la historia, pero lo que ocurrió después fue mucho peor. Un par de semanas después de regresar a los estudios de Televisa, algunos miembros del equipo comenzaron a notar cosas extrañas. Durante la edición del material que habíamos logrado grabar antes de la desaparición, aparecían errores que nadie podía explicar. En algunas tomas se veía una figura borrosa al fondo, siempre fuera de foco, pero lo suficientemente clara como para saber que no era parte del elenco ni del equipo. Una noche, mientras revisábamos el material en la sala de edición, algo ocurrió que jamás podré olvidar. Estábamos viendo una escena que se había grabado en el comedor de la vieja casona. Era una toma simple, con dos actores hablando en la mesa. Pero, al fondo, en el reflejo de un espejo antiguo que colgaba en la pared, vimos a Salvador. Estaba sentado, con la mirada fija en los actores, como si estuviera evaluando la escena. El editor pausó el video y retrocedió, tratando de asegurarse de que no estábamos imaginando cosas. Pero ahí estaba, la figura de Salvador, inmóvil, casi como un espectador dentro de su propia producción. Revisamos el material original, pensando que tal vez alguien había jugado una broma o que era un error técnico. Pero la figura no desaparecía. Los rumores comenzaron a correr por todo el estudio. Algunos decían que Salvador nunca había salido de la cueva, que lo que sea que encontró allí lo había atrapado de alguna manera. Otros creían que su obsesión con el proyecto había sido tan fuerte que su espíritu no podía separarse de la producción. No faltaban quienes decían que lo que vimos en los monitores no era Salvador, sino algo que estaba usando su forma para manifestarse. El punto culminante ocurrió un mes después, cuando el equipo decidió grabar algunas escenas adicionales para intentar completar la telenovela. Usaron un set diferente en los estudios de la Ciudad de México, pero las cosas no mejoraron. Durante una de las grabaciones, las cámaras comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban y el equipo de sonido captaba ruidos que no venían de ninguna fuente conocida. Lo peor ocurrió cuando, durante una toma nocturna, el director sustituto notó que una de las cámaras seguía encendida, aunque no estaba siendo operada. Cuando revisaron lo que había grabado, encontraron una escena que nadie recordaba haber filmado, un plano fijo del set vacío, con la figura de Salvador caminando lentamente por el lugar, deteniéndose justo frente a la cámara antes de desaparecer en la oscuridad. Después de eso, la producción se canceló definitivamente. Nadie quería seguir trabajando en un proyecto que parecía estar maldito. Las cintas fueron archivadas y el nombre de Salvador Ariza se convirtió en un tema tabú dentro de Televisa. Han pasado años desde entonces, pero todavía pienso en lo que ocurrió en ese pueblo, en esa cueva. Algunos miembros del equipo que estuvieron allí conmigo han fallecido, mientras que otros han desaparecido del medio, como si quisieran dejar todo eso atrás. Yo mismo evité volver a trabajar en locaciones remotas. No sé qué fue lo que Salvador encontró en esa cueva, pero estoy seguro de que no era algo de este mundo. A veces me pregunto si, al entrar en ese lugar, cruzó una frontera que no debía ser cruzada, si abrió una puerta que nunca debió ser abierta. Y lo más aterrador es que, aunque su cuerpo nunca fue encontrado, una parte de él parece haber regresado, pero no como era antes. Algo lo sigue habitando, atrapado entre nuestro mundo y el lugar al que pertenece ahora. El público fantasma. Hay cosas en la vida que damos por sentadas. El sonido, por ejemplo. Está ahí todo el tiempo, risas, aplausos, conversaciones. Lo que casi nunca pensamos es que el sonido también puede traernos algo más. Algo que no pertenece al lugar donde lo escuchamos. Mi nombre es Enrique y trabajé durante años como parte del equipo de sonido en Televisa.
Mi trabajo consistía en captar todo lo que hacía que los programas cobraran vida, desde diálogos hasta las risas del público. Pero hubo un día, hace algunos años, en el que deseé no haber escuchado nada en absoluto. Era un martes como cualquier otro, y estábamos en el Foro 5 grabando un programa de comedia. El set estaba impecable, y las luces ya estaban listas para el ensayo. Como era costumbre, el público entraría más tarde, una vez que todo estuviera en orden. Mientras tanto, el equipo técnico realizaba pruebas de audio para asegurarnos de que los micrófonos y los altavoces funcionaran correctamente. Estábamos colocando micrófonos de ambiente en el techo, los que se utilizan para captar las risas y los aplausos del público. Era un trabajo mecánico, algo que había hecho miles de veces antes. Sin embargo, desde el momento en que entré al foro esa mañana, algo me pareció extraño. No podía poner el dedo sobre qué era, pero el aire se sentía diferente, pesado, como si algo invisible estuviera presente. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación y seguí trabajando. Mientras ajustaba los niveles de los micrófonos, mi compañero Martín encendió las grabadoras para realizar pruebas de sonido. Lo que hacemos en estas pruebas es captar unos segundos de silencio, luego un aplauso o ruido artificial, y finalmente reproducirlo para verificar que todo esté funcionando. Sin embargo, cuando Martín puso a grabar, algo ocurrió que nos tomó completamente por sorpresa. Sin previo aviso, los altavoces del foro comenzaron a emitir risas. Al principio pensamos que alguien había activado accidentalmente una pista de sonido pregrabada, pero cuando revisamos el sistema, todo estaba apagado. Las risas no eran normales. Eran agudas, demasiado fuertes, como si varias personas estuvieran carcajeándose al mismo tiempo en un tono que no parecía humano. Se escuchaban por todo el foro, rebotando en las paredes, llenando cada rincón. Martín y yo nos miramos confundidos. El foro estaba vacío, no había nadie más que nosotros y un par de técnicos de iluminación al fondo. Revisé las conexiones de los micrófonos, pero todo estaba en orden. Intenté ignorarlo y asumí que se trataba de algún error técnico. Pero cuando reprodujimos la grabación que acabábamos de hacer, las risas seguían allí. No solo eso, eran más claras, más cercanas, como si las personas que las producían estuvieran justo al lado de los micrófonos. Apagué todo y le dije a Martín que reiniciara el sistema. Mientras lo hacía, las risas cesaron de repente, dejando el foro en un silencio absoluto. Nos quedamos parados un momento, escuchando, tratando de entender qué había pasado. Decidimos no mencionar nada al resto del equipo y continuamos con las pruebas. Todo pareció volver a la normalidad. Unas horas más tarde, el público comenzó a entrar al foro para la grabación. Las sillas se llenaron y la energía del lugar cambió. Por un momento, olvidé lo ocurrido esa mañana. El programa comenzó y todo transcurrió como de costumbre. Sin embargo, justo antes de la última escena, ocurrió algo que me heló la sangre. Las risas comenzaron de nuevo. Pero esta vez, no venían de los altavoces. Venían directamente del público. Al principio, pensé que era normal. Después de todo, era un programa de comedia. Pero entonces me di cuenta de algo aterrador, el público estaba completamente callado. Miré a mi alrededor y vi a las personas en sus sillas, inmóviles, con expresiones de confusión y miedo. Nadie estaba riendo, pero las risas seguían llenando el foro, cada vez más fuertes, más caóticas, como si algo invisible estuviera burlándose de nosotros. El director detuvo la grabación y las luces se encendieron. El equipo técnico se apresuró a verificar los micrófonos, pero no encontraron ninguna falla. Los asistentes del público comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos murmurando que querían irse. Intentamos calmarlos, asegurándoles que se trataba de un problema técnico. Pero yo sabía que no era así. Lo sabía porque, cuando revisé los monitores de audio, las risas no aparecían en las ondas de sonido. Era como si nunca hubieran existido, como si solo estuvieran allí para quienes estábamos presentes en ese momento. Esa noche, después de que todos se fueron, decidí quedarme un rato más para revisar el material grabado durante el programa. Necesitaba una explicación, algo que me ayudara a entender lo que había pasado.
Cuando reproduje el audio de la última escena, no escuché nada extraño al principio. Pero justo al final de la grabación, las risas volvieron. Eran más suaves esta vez, pero había algo diferente en ellas. Entre las carcajadas se podía escuchar algo más, algo que no había notado antes. Eran aplausos. Pero no aplausos normales. Eran lentos, pausados, como si alguien estuviera observando desde las sombras, disfrutando de un espectáculo que solo ellos podían entender. Apagué el equipo y me fui del foro sin mirar atrás. Desde entonces, evité trabajar en el foro 5 siempre que pude. Nunca hablé de lo que pasó esa noche, y los pocos compañeros que estuvieron allí tampoco lo mencionaron. Pero a veces, cuando estoy solo en un lugar silencioso, creo escuchar esas risas nuevamente, lejanas pero presentes, como un recordatorio de que lo que sea que ocurrió ese día no ha terminado. Lo peor de todo es que nunca descubrimos qué las provocó. Tal vez fue un error técnico. Tal vez fue algo más. Pero lo que sí sé es que las risas siguen ahí, atrapadas en algún lugar entre el silencio y el sonido, esperando a que alguien las escuche de nuevo. Las voces del Foro 7. No soy alguien que crea en fantasmas ni en lo sobrenatural. Siempre he sido más práctico que supersticioso. Pero hay cosas que suceden y no tienen explicación. Mi nombre es Héctor y trabajé como iluminador en Televisa durante más de una década. De todos los foros en los que estuve, el Foro 7 siempre fue el que prefería evitar. Había algo en ese lugar que hacía que incluso las tareas más simples se sintieran diferentes, como si todo allí estuviera un poco fuera de lugar. Pero claro, uno no siempre puede elegir dónde trabaja. Esa noche me tocó cubrir un turno extra en ese foro. Se preparaba un montaje para un programa que se grabaría al día siguiente, y mi trabajo era ajustar las luces para la primera toma. Era una tarea rutinaria, algo que podía hacer con los ojos cerrados. Llegué al foro a las 9 de la noche, cargando mi equipo, listo para terminar rápido e irme a casa. El espacio estaba completamente vacío, salvo por las estructuras del set que ya habían sido construidas. Lo primero que noté fue el silencio. Incluso en foros vacíos, siempre hay algo de ruido, el zumbido de las luces fluorescentes, pasos lejanos, el crujir de los pisos de madera. Pero en el Foro 7, el silencio era absoluto. Apreté los dientes y traté de ignorarlo mientras subía una escalera para ajustar uno de los reflectores. Desde ahí arriba se podía ver todo el lugar, el set a medio construir, las paredes de utilería, los cables serpenteando por el suelo. Fue en ese momento cuando lo escuché. Alguien dijo mi nombre. Fue claro, directo, como si estuvieran justo detrás de mí. Pensé que era uno de los técnicos, así que giré la cabeza rápidamente, esperando ver a alguien en el suelo. Pero no había nadie. El foro seguía completamente vacío. Me quedé quieto unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Bajé de la escalera, tratando de concentrarme en mi trabajo y dejar de lado esa sensación incómoda. El siguiente reflector que ajusté estaba en la esquina opuesta del foro. Mientras caminaba hacia él, algo captó mi atención. Una de las sillas del set, que estaba perfectamente alineada con las demás, parecía haber sido movida ligeramente hacia un lado. Me detuve a mirarla, pensando que tal vez alguien más había estado allí antes que yo y la había desplazado. Pero entonces recordé que el lugar estaba cerrado desde la tarde. Fui hacia la silla, la coloqué de nuevo en su lugar y seguí con mi tarea. Estaba subido en la segunda escalera, ajustando el ángulo de la lámpara, cuando sentí algo que me hizo detenerme. No era una sensación física, sino más bien una certeza inquietante de que no estaba solo. Bajé la mirada y revisé el foro otra vez, pero todo seguía igual. Aceleré mi trabajo. Lo único que quería era terminar y salir de ese lugar. Cerca de las 10:30, guardé mis herramientas y empecé a caminar hacia la salida. Tenía que cruzar todo el foro para llegar a la puerta principal. Mientras avanzaba, escuché un ruido que hizo que me detuviera en seco. Era un grito. No un grito cualquiera, sino uno largo, desgarrador,
como si alguien estuviera sufriendo una especie de dolor inimaginable. Venía desde el fondo del foro, donde se encontraba una bodega pequeña que casi nunca se utilizaba. Mi primera reacción fue pensar que alguien se había quedado atrapado, tal vez un técnico o un trabajador que se quedó dormido. Sin pensarlo mucho, corrí hacia la bodega. Mientras más me acercaba, más claro era el grito. Era como si el sonido llenara todo el espacio, rebotando en las paredes. Pero cuando abrí la puerta de la bodega, me encontré con un cuarto completamente vacío. Nada más que cajas viejas y herramientas olvidadas. El sonido se detuvo de golpe. Todo volvió al mismo silencio aplastante de antes. Me quedé allí de pie, con la respiración entrecortada, intentando comprender qué había pasado. Revisé las esquinas de la bodega, los estantes, incluso debajo de las cajas, pero no había rastro de nadie. Finalmente, cerré la puerta y caminé de regreso al centro del foro, sintiendo que algo me observaba desde algún lugar que no podía identificar. Cuando llegué al vestíbulo principal, vi al guardia nocturno en su pequeño cubículo. Le conté lo que había pasado, esperando que me diera alguna respuesta razonable, pero su reacción me dejó helado. Me miró fijamente, como si estuviera tratando de decidir si debía decirme algo. Finalmente, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: no eres el primero al que le pasa algo así. A veces, en el foro 7, se escuchan cosas. Gritos, pasos, nombres. Pero nunca hay nadie. Esa noche no pude dormir. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero sabía que lo que había escuchado era real. Durante los días siguientes, evité el foro 7 a toda costa, inventando excusas para no regresar. Pero las cosas no terminaron ahí. Unos meses después, un compañero me contó algo que me dejó helado. Durante otra grabación en el foro 7, varios miembros del equipo habían escuchado los mismos gritos que yo, pero esta vez los gritos se grabaron accidentalmente en el audio del programa. Cuando intentaron revisar la cinta, el archivo estaba corrupto, como si algo o alguien no quisiera que quedara evidencia de lo que había ocurrido. Desde entonces, el Foro 7 se convirtió en un lugar al que solo voy si es absolutamente necesario. No sé qué ocurre allí, ni quiero saberlo. Todo lo que sé es que hay algo en ese lugar que no pertenece a este mundo, algo que parece disfrutar jugando con las personas que se atreven a quedarse solas. Y aunque trato de olvidarlo, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar ese grito. No sé si lo estoy recordando o si sigue persiguiéndome, esperando que vuelva. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.